Esa reseña de Patricio Díaz de Coavisa da una idea de las principales concesiones y cuánto se piensa obtener. Los cálculos varían. Primer año entre 260 y 280 millones de dólares. ¿Por qué se oponen ustedes? ¿Oponer a qué? A la tasa minera, al cobro de esa tasa. A ver, la tasa nos parece a nosotros que es inconstitucional porque tiene más carácter de impuesto. Y le explico por qué. Las empresas mineras ya pagamos una patente. Esa patente tiene una fórmula que es en base a número de hectáreas, sueldo básico unificado y fase de exploración. Suena similar a cómo es calculada la tasa. Sin embargo, la patente tuvo que ser aprobada por la Asamblea Nacional en lo que es conocido el día de hoy la ley minera. Entonces, si las patentes que pagamos nosotros, que son menos de la 10ª parte de esta tasa, tuvo que pasar por un proceso de aprobación de la Asamblea Nacional como una tasa que es conservadormente 10 veces más que las patentes, sale con una resolución de ARCOM, donde las 3 personas que yo tengo entendido que aprobaron esto, solo uno queda en servicio público. Porque ARCOM tiene necesidad de financiar, y ellos lo explican así, en la imposición de la tasa minera, necesita financiar una serie de actividades de seguimiento y fiscalización, desde ustedes mismos hasta minería ilegal. Y están en un estado tan precario que no se alcanzan para hacer lo que deben, por eso. Es decir, el servicio ya se está prestando, porque la tasa es un pago por la prestación de un servicio. Esa es la segunda razón que nosotros pensamos que es inconstitucional, porque el servicio que pretende dar la tasa no está para nada claro. Lo único que yo he visto es una breve resolución y un listado de equipos que van a comprar, y veo que un buen comienzo es la eliminación de 5,000 puestos en el sector público. Yo pienso que un gobierno más pequeño, más eficiente, es mejor, y a la vez que el presidente Noboa, con sus grandes gestiones, ha hecho gestiones para el sector increíbles para nosotros, mientras él está recortando 5,000 cargos, ARCOM pretende añadir 600. Ahí es donde no entiendo el asunto. Fíjense lo importante de lo que dice Subía. Los que están en fase de exploración son los únicos que tienen derecho a manifestar su opinión. Todos tienen derecho a manifestar su opinión, señor viceministro. Los que están en exploración se consideran los más afectados. Ahora, tomando eso en cuenta y dejando en clara que hay una escala, como explica Javier Subía, ¿en cuánto les afecta, dificulta o impide continuar con los proyectos a ustedes esa tasa? Sí, la intervención del viceministro es muy interesante porque a mí me da razón en 2 temas. Número 1, primero que nada, dice el viceministro, es resolución de ARCOM. Entonces él repite lo que repito yo. Y número 2, me da la razón en que todo el capital de inversión en exploración es totalmente a riesgo. Me da la razón ahí igual. Ahí hago una precisión. ARCOM es un antro de corruptos, ¿ya? Salvo muy pocas excepciones. Yo los he invitado a hacer precisiones en el programa y no han querido venir. Entonces, que esto nazca solo de ARCOM ya es peligroso y sospechoso. Está claro, se los digo yo, ¿ok? Y no me hagan sacarles todos los elementos de juicio que están acá. Ahora, usted hizo una comparación con lo que realizó Correa similarmente. ¿Cuál fue? Estuve viendo su cuenta de X. A ver, ¿en qué sentido? Porque hay muchas relaciones dentro de lo que se compara la época correísta con la época actual, donde el señor Correa, cuando entró a ser el ejecutivo de nuestro país, tenía un monto de burócratas que no se asemeja bajo ningún concepto al actual. Más aún, cuando el presupuesto nacional en el 2007 solamente llegaba a los 9.700 millones de dólares, de los cuales 1.800 eran dedicados al gasto, en este caso laboral. Mientras que ahora eso se ha ido 5 o hasta 6 veces más, porque llega a 10.000 millones de dólares. Ya, entonces, ¿usted habló algo del decreto 813 de Correa? Ah, claro, ese fue en el 2011. Donde qué fue? desenroló más o menos algo así como 40,000 personas, de los cuales 14,000 fueron médicos. Por tanto, yo creo que ya... 14,000 médicos. Así fue. ¿Para reponerlos con quién? Con cubanos, con gente extranjera y con partidarios de él.
Entonces, eso no tiene perdón ni olvido, porque sí es bueno, después de algunos años, traer a la memoria a los ecuatorianos cómo se actuaba en ese entonces. ¿Por qué? Porque el gobierno era una agencia de empleo, pero solamente político, para cumplir con todos los seguidores que hasta ahora los tiene como base principal para su accionar político. Gracias por hacer memoria. Lo que hizo Correa con el decreto 813, firmado en el año 2008, compra de renuncias obligatorias. ¿Cuál es el sustento legal de lo que están haciendo ustedes esta vez? ¿Cuál es el sustento legal? El sustento legal está en el artículo 47 de la LOCET, que fue expedida en la época del Correato en el año 2010. En este artículo se encuentran 13 causales para desvincular a trabajadores del sector público. Y quiero establecer lo siguiente de manera muy enfática. Ya la Corte Constitucional del Ecuador señaló mediante sentencia número 26-18-IN/20 en el párrafo 132 que los servidores y servidoras públicas no tienen estabilidad per se y que en ellos rige el derecho laboral administrativo y en la medida en que se encuentren debidamente justificada la supresión de los cargos, como se ha aplicado de acuerdo al literal C del artículo 47 de la LOCE, la justificación es correcta. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la estabilidad de los trabajadores. Así lo establecen muchísimas sentencias cuando interpreta la aplicación del artículo 26 y dice que es posible, incluso lo señala de esta manera textual, es posible el despido intempestivo cuando existen causas justificadas. Y traigo el tema del despido intempestivo porque aquí no hay despido intempestivo, aquí hay supresión de puestos. Ya vio lo que se le viene esta semana. Es decir, ¿hay alguna forma de neutralizar los reclamos que primero harán por la vía legal, demanda de inconstitucionalidad, y luego por otra vía, principalmente sindicatos públicos? Debieron haber planteado derogar a la LOCE desde hace muchísimos años. Yo he encontrado muchas contradicciones en esta norma técnica. En el artículo 60 de la LOCE se justifican las razones por las cuales se puede dar paso a la supresión de puestos. Y dice 3 razones fundamentales: la económica, la técnica y la funcional. Consecuentemente, la supresión de puestos es legal de conformidad a lo que establece la LOCET. Yo espero siempre, cuando los sindicalistas me dicen que van al Ministerio de Trabajo, no creo que un ministro anteriormente los haya recibido como yo los recibo frecuentemente. La económica, la técnica y la funcional. Y la funcional, sí. Aquí no es ninguna de las 3, aquí es la política. Yo le diría que es la funcional y la económica. Por eso el Ministerio del Trabajo... ¿Funcional entendido como qué? Las actividades que realizan, porque hay duplicidad de funciones. Ok. Hay duplicidad de funciones. Por eso el Ministerio de Trabajo, cuando emite la resolución, que es la que da paso a las notificaciones, emite la norma técnica. Esta resolución es la resolución 32 del presente año, que no es lo mismo que un acuerdo ministerial. Y la misma LOCET me establece que es el Ministerio del Trabajo el que debe emitir la norma técnica, tal como lo hemos hecho. ¿Qué es usted? ¿Valiente o idealista? Tras repasar lo que ha pasado ahí. Bueno, yo creería que sí es una combinación de las dos cosas, Carlos. Tenemos que ser valientes en la vida, enfrentar los retos que nos pone la vida, y cuando de verdad tenemos una fe profunda, en mi caso, en Dios, saber que Dios nos pone en un camino por algo. Y tenemos que estar con esa fe de principio a fin. Y lo otro, visto lo que reseñé que pasó con Marco Rodríguez, sí, y los términos de la carta, en que él dice que por razones de dignidad, en otras palabras, no puede estar en la terna tras el cambio que se hizo en sacar a quien estaba tercero, Edison Toro, y el presidente de la Corte Nacional poner a quien él dijo que no pondría. ¿Usted por qué permanece? ¿Por qué no renuncia? Bueno, para mí ya fue un compromiso asumido. Soy una persona sumamente seria y desde el momento que le dije al doctor Swing que aceptaba estar en la terna, y de hecho no hubo ningún cuestionamiento ni tampoco ninguna, inhabilidad de parte del Consejo de Participación, que usted sabe, primero se envían los requisitos que se exigen en el reglamento. Entonces yo estaba totalmente habilitada para poder estar en esa terna,
y asumido con el compromiso de poder estar allí hasta el final y creer que efectivamente va a haber un concurso serio, transparente y que pueda haber la oportunidad de poder llegar a ocupar la más alta autoridad del Consejo. Porque a mí este asunto me parece muy naif, muy ingenuo. Deme un ejemplo. Porque usted cree que innovando y poniendo herramientas tecnológicas claro que sí. e inteligencia artificial, Totalmente. Los jueces van a dejar de ser corruptos y los fiscales van a de ser blandengues. Y lo que yo creo es que se valdrán de esas nuevas herramientas modernas para parecer más honestos de lo que realmente son. No, Carlos, no hay que verlo así, porque si usted con una herramienta tecnológica transparenta la información, con una herramienta tecnológica audita su labor, con una herramienta tecnológica hace una trazabilidad de un proceso. ¿Herramienta tecnológica que programa quién? Bueno, hay muchas formas de hacerlos. Por ejemplo, Colombia, imagínense, desde el 2019 tiene un convenio con el Banco Interamericano. ¿Sabe cuánto le dieron? 500 millones de dólares, 500 millones para transformar la tecnología, transformar la justicia con tecnología. Sistema inteligente de gestión de cargas judiciales, ¿qué es? Actualmente, Carlos, existe una mala distribución de las causas. Puede ser que un juzgado en un mismo cantón, un juez tenga 1000 causas y otro tenga 500. Entonces, hace falta tecnología. ¿Para qué? Para redistribuir las causas, para crear un sistema digital en donde se pueda, en base a parámetros tecnológicos, establecer cuántos casos entran en tal juzgado, cuántos entran en el otro juzgado, qué tipo de causas están resolviendo los jueces, y de esa manera establecer un equilibrio y saber a quién le puede el sistema darle más casos y a quienes no, hasta crear un equilibrio, obviamente, entre todos los juzgados. Aquí viene el que más me llama la atención, inteligencia artificial para priorización de casos. Así es, perfecto. ¿Cómo? A ver, Carlos, le pongo un ejemplo. Usted y yo, Dios no quiera, si tenemos un problema judicial, tenemos la posibilidad o tenemos acceso de poder encontrar un buen abogado, ¿sí o no? Tenemos de pronto amigos y podemos hacer las gestiones y salir de ese caso judicial. Pero ¿qué pasa con las personas vulnerables? ¿Qué pasa con las personas que viven en zonas rurales? ¿Qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad y que no tienen acceso a una justicia en términos de justicia material, es decir, de acceder realmente? Entonces, el tener un sistema con IA nos va a permitir priorizar las urgencias, porque no es lo mismo que yo tenga un caso de niñez, ¿no es verdad?, que tenga a un caso de una deuda de 2 empresas que tienen un buen patrimonio y que obviamente sabemos que tienen todo el derecho también de poder. Buen ejemplo. No, su primer argumento en contra de la medida del gobierno, o su mayor argumento, tiene usted varios, ha sido que esto responde en el fondo a un mandato del Fondo Monetario Internacional para ampliar y mantener los acuerdos con ese multilateral. Si es así y no se toma la medida, ¿de dónde deben suplir entonces los entre 90 millones de dólares o 140 millones se calcula? No hay una cifra exacta que esta medida ahorrará. Es decir, en vez de despedir 5,000 empleados públicos, ¿qué debería hacer el gobierno para generar esos recursos? Nosotros estamos planteando que debió ser de otra manera. ¿Cómo el Estado se hace con reestructura? ¿Cómo se hace la imposición del Fondo Monetario Internacional? La respuesta es lo siguiente. El Estado tampoco no puede seguir pagando cosas gratis a todo el sector ecuatoriano. Estamos totalmente de acuerdo. Y le voy a dar 3 ejemplos cómo se haría. ¿Cómo puede ser posible que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los extranjeros se les pague medicinas 600,000 cada 3 meses? ¿Cómo es posible que a los extranjeros en el Ecuador usted se afilia y a los 3 meses ellos se hacen una intervención quirúrgica de 2 millones de dólares, 3 millones o de 600,000 y tiene que pagarle el Estado ecuatoriano? Eso tiene que cambiar, porque ¿por qué no hay medicinas en el Estado? ¿Por qué no hay medicinas en salud? Es porque damos muchas ventajas a los extranjeros y lamentablemente es por ellos que no estamos con medicinas en los diferentes centros de aquí. ¿Qué más se debe hacer? Es como el registro civil del Ecuador. El registro civil del Ecuador tiene ingresos mensuales entre 12 a 14 millones de dólares por la venta de sus servicios. ¿Qué pasa? ¿Cuánto gasta mensual? 3 millones.
Es decir, le sobra de 9 a 11 millones. Eso es ingresos. No puede ser que el sector público siga dando gratis. Otro ejemplo para darle ya a la final la respuesta. No puede ser que los padres de familia, ¿no es cierto?, tengan afiliados a sus hijos en la seguridad social sin pagar un solo dólar. Puede ser que sobre esto la gente nos diga, este dirigente está proponiendo cosas que no estamos de acuerdo. Es que hay que ser ecuatorianos, hay que vivir. Debemos pagar una prima para que atiendan a los hijos de los servidores públicos. Por eso sí hay manera. ¿Cómo? Sentándonos, ¿no es cierto?, los servidores públicos que conocemos la administración pública, el gobierno nacional, los representantes de las cámaras, para decir, a ver, ¿cómo hacemos que sea el Estado sostenible? El Estado sí es sostenible si es que no todo se paga, si no todo es gratuito. Tenemos que hacerlo de manera transparente. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Ya no puede seguir los carreteros, hoy que venía de Cuenca a Guayaquil, hasta la mitad y un poco más, fatal el carretero. Llegamos a Guayaquil, benditos los carreteros. Todos los carreteros deben ser consignados para que el Estado no tenga que pagar el recurso. ¿Qué debe darse en el Estado? Más médicos, más docentes, no hay hospitales, no hay centros de educación superior, que los jóvenes son los que estudian. La otra inquietud, he visto poca concentración de ustedes en la ilegalidad de la medida, aunque algunos plantean que incluso deberían desarrollar una acción de inconstitucionalidad, una demanda de constitucionalidad frente a la Corte Constitucional, y más bien mucho énfasis en lo político de la medida. Si ustedes creen que está dedicada a vaciar unas vacantes o a crear unas vacantes y luego llenarlas con militantes propios, ¿cómo van a vigilar que no sea esto último lo que suceda en cada uno de los casos, sino en la mayoría de ellos? Carlos, y a todo el país, yo quiero hacer una denuncia bien enfática. El problema de los 5.000 servidores públicos que decían que se van por optimización y reestructura del Estado, y después dicen que son por vagos, ociosos, y eso habrá que demostrarlo. Hay servidores públicos que sí, que no atienden bien, estamos totalmente de acuerdo, pero no hay cómo generalizar. ¿Qué pasa con los 5.000 servidores públicos que salen? Desempleados. Se van a ocupar esas partidas, ya veremos en los próximos días. Desde el año 2011 hasta acá, todas las partidas que se han eliminado por renuncias o jubilaciones no se han llenado. ¿Qué hacen con esa plata? No es que se llena con nombramiento, dan contratos y por eso tenemos más de 100.000 contratos. ¿Qué vamos a vigilar? Y esta es la denuncia que quiero hacer. ¿Ustedes creen que dentro de los 5.000 servidores públicos salieron correístas? No, más bien ahí viene una situación, ellos son muy estructurados. La CONACEP sí está muy indignada porque la dirigencia, los 20 servidores públicos que acaban de salir el día de ayer, apoyaron al gobierno nacional en contra de la otra candidata, porque sabíamos lo que ya nos hizo en años anteriores. Y entonces la respuesta es, vamos a estar vigilantes. El problema es que la misma mafia de todos los años que estamos viviendo se cambian y son ellos los que ponen el listado de la gente buena para que salga y ellos siguen en el poder. Ese es el problema del Ecuador. ¿No cree que ya hizo bastante con los 3 cargos que le mencioné? La gestión que hizo allí, recuerdo habernos encontrado en Panamá cuando usted apoyaba la lucha por la democracia en general que vivíamos en el Ecuador. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta el último día, hasta que tenga el último aliento. ¿Y por qué? ¿Por qué tan involucrada ahora? Si ya hizo su parte. No, yo creo que eso depende de lo que cada uno considere que es hacer su parte. Pienso que hasta que tengamos energía, cabeza, capacidad de movilizarnos y de movilizar, tenemos que defender valores, el valor de la democracia, el de las libertades, el del trabajo honesto, el de promover una sociedad con más equidad y más oportunidades. ¿Y eso no hay en Colombia? Colombia ha sido un país que ha tenido mucho sufrimiento, pero también
unos sectores que son de admiración, el sector empresarial colombiano, muchas mujeres, nuestros militares y policías, algunos en la clase política, pero hemos tenido ese cáncer del narcotráfico que nos ha hecho un daño enorme. Mientras tengamos ese cáncer, tenemos que ser capaces nosotros de utilizar nuestra voz, nuestra capacidad de trabajo y de convocatoria para mostrarle a Colombia y al mundo el daño que eso hace. Producto de que Colombia elige un presidente tan equivocado, sino es de los errores que usted mencionaba brevemente en ese discurso que hemos cometido, me incluyo en América Latina, y usted es mucho más como del centro a la derecha, fragmentándose tanto. Yo no creo que acá podamos decir ninguno que no tiene ninguna responsabilidad. Hemos tenido en toda América Latina gobiernos y también sociedad civil, que hemos sido poco conscientes de los desafíos realmente profundos que teníamos por lograr equidad. Nos quedamos aplaudiéndonos cuando en la primera década de este siglo entonces empezamos a crecer. Correcto. Crecimiento de 4,5%, era el boom de los commodities y pensamos que ya habíamos entrado al club de los países ricos. ¿Cuál fue su parte de responsabilidad? Haga su mea culpa. No, ¿De qué se acusa? ¿De qué se arrepiente? ¿En qué se equivocó? Es difícil, uno tiene que ser muy crítico, sí, muy crítico. Dígame un punto, el top of mind, el que se le venga primero. Me equivoqué, por ejemplo, cuando quise ser presidenta de Colombia, pensar que era suficiente el discurso en contra del clientelismo para estar uno siendo crítico de los partidos. Y me equivoqué, porque uno tiene que gobernar con los partidos, pero tiene que reformar desde adentro a los partidos. Tiene que acabar con ese clientelismo que es la captura del Estado por parte de algunos que hacen política. Pero hay que reconocer que uno tiene que gobernar con los partidos porque son las instituciones de la política, hay que mejorarlos, hay que limpiarlos. Celebro su ejercicio de autocrítica y que sea también una lección para la clase política ecuatoriana que estuvo, mejor dicho, que repitió el mismo error en la última elección y que por circunstancias que no cabe repetir, no nos costaron mucho más caro. Claro. Y tenemos un gobierno bueno que debe convertirse y tiene que convertirse en un gobierno mejor. Yo le confieso, señor Vera, perdóname que lo interrumpa. Nosotros desde afuera estábamos muy asustados con la elección de Ecuador. Eso mismo nos está pasando con Colombia, pero esperamos repetir esta maravillosa faena que hicieron usted y este logro extraordinario.